Profe, Hola, profe. Esperamos un ratito y arrancamos, ¿sí? Perfecto, chicos, ¿me escuchan bien? sí, profe. Sí, profe, se escucha. Bueno, Sí, que sí. levante la mano. ¿Quién me puede explicar? ¿Quién se anima? ¿O qué entendió? ¿Sí? De anemias hemolíticas por drogas. Levante la mano, a ver qué entendió, qué no entendió, qué es lo que quedó en el aire, preguntar algo, por qué, por qué pasa. ¿Nadie? ¿Todos entendieron? ¿Está tildado? ¿Me escuchan a mí? Leila. Leila, Profe, yo le quería consultar sobre anemia hemolítica por anticuerpo mixto. sí. Quería saber por qué no se transfundían. Porque no llegan a estar muy anémicos. Entonces simplemente no se hace. No se hace por eso. No siempre un paciente que esté anémico va a llevar o requerir unidades de glóbulos rojos.
Claro, y de Una hacerlo persona puede estar se hace anémica, exactamente pero igual no que, está. claro, y de Si hay que hacerlo trabajar con un paciente, sí, disculpe, no, que te entonces escucho. si es que se transfunde, tiene que ser con exactamente como la anemia de anticuerpos calientes. Exactamente. Así es. Manejamos como una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Ah, bueno, bueno. Gracias. Sí, no vamos a trabajar en 37 grados. Sí, vamos a trabajar de manera igual que trabajamos en anemia hemolítica por anticuerpos calientes, que puede haber causas de que no dé compatible en algunas unidades y todo lo demás. ¿Sí? Pero eso se trabaja de la misma manera, se transfunden alicuotas y siempre va a depender si el paciente está anémico, ¿sí? Con requerimiento transfusional, menos de 7 de hemoglobina, que tenga dificultad respiratoria, que esté disneico, taquisneico, que tenga, además de los valores de hematocrito y hemoglobina y los valores de hemólisis, eh, más todos los síntomas y signos, ¿sí? Cuando hay Sí, que sí. transfundir un paciente, ya sea cualquier hemocomponente, hay que ver bien en la historia clínica del paciente, de por qué pide esto, hace cuánto. Si hoy tenía 45 de hematocrit y ayer, no sé, un ejemplo, si ayer tenía 38 de hematocrito y hoy tiene 35 de hematocrito, sí, bajó por la hemólisis que tiene, por esta anemia hemolítica, que es mixta, pero son 3 puntos y 35 de hematocrito todavía no es requerimiento de transfusión. ¿Sí? Si es menos de 7 gramos sobre decilitro, ahí sí se puede rever, ¿sí? O si tiene menos de 10 de hemoglobina y el paciente tiene problemas coronarios, ahí se puede rever la transfusión. ¿Sí? Hay que hacer la compatibilidad con las unidades y te dan todas bien, pero de igual manera se transfunden en alicuotas. ¿Sí? En 4 horitas cada alicuota. ¿Estamos? Gracias, profe. No, nada. ¿Y de anemia hemolítica por drogas? ¿Alguien quiere hablar algo? ¿Alguien quiere decir qué pasa? ¿Cuáles son las drogas que ocasionan esta anemia hemolítica? ¿Todos entendieron el tema? Si lo entendieron, sigo con el siguiente tema, no hay ningún problema. Sí, yo no entendía lo de la absorción, pero después busqué el significado de lo que era absorción, porque no es lo mismo que absorción, y ahí lo entendí más. Ah, perfecto. Son técnicas que hace una en parte del laboratorio, de inmunohematología. Y dice acá en el Power que Bien. se une el fármaco a la membrana del glóbulo, ¿no? Bien. ¿Cuál es el fármaco que pasa eso? Que se une a la membrana. La penicilina, profe. Penicilina, profe. Bien, la Metildopa. penicilina. Muy bien. ¿Y la metildopa? ¿Qué hacía? También. Produce modificación en la membrana. Sí, ¿y qué producía también la metildopa? Eclampsia. La mayoría producen Hipertensivo. hemólisis. Antihipertensivo. Sí, pero también acá viene de la mano con un linfocito T, ¿sí? Que es cuando o sea, la metildopa ingresa al cuerpo. El linfocito T reconoce esa metildopa como algo desconocido, ¿sí? Y va a formar un tipo de autoanticuerpo de tipo IgG, ¿sí? Que esta es la que produce la hemólisis extravascular. Damos la penicilina, bueno, también el cuerpo detecta esta penicilina desconocida y forma una antipenicilina, ¿sí?
Y esta es como la penicilina se pega a la membrana del glóbulo rojo. A la hora de atacar la penicilina también ataca el glóbulo rojo. Por eso también se produce la hemólisis extravascular a través del macrófago. ¿Sí? Y después estaba la cefalosporina. ¿Qué hacía la cefalosporina? Modifica la membrana del glóbulo rojo. Dice que es semejante a Sí, la además penicilina. que... Exacto. ¿Pero qué más hacía? ¿Fija complemento? También, sí, el complemento y qué otras cosas más. ¿Qué hace que ataque solamente a la membrana del glóbulo rojo? La IgG, ¿cuál más? ¿Complemento? ¿Qué más? La absorción de las proteínas no inmunológicas. El complemento es una proteína. ¿Sí? La albúmina es otra proteína. El fibrinógeno, otro tipo de complemento, ¿sí? De proteína. Después la cefalosporina recubre toda la membrana del glóbulo rojo y la que es la que produce esa modificación de la membrana. En este caso, por culpa de la cefalosporina, atacan todos. IgG, fibrinógenos, albúminas, complementos, todo. Pero yo lo que quiero que sepan de esta anemia hemolítica es que producen autoanticuerpos, ¿sí? Eritrocitarios de los glóbulos rojos, absorción del fármaco en la membrana, hemólisis por formación de complejos y modificación de la membrana. ¿Sí? No, más que nada de eso. Bueno, cefalosporina, metildopa, penicilina, son las tres más comunes y las que podemos llegar a nombrar en un final o en un parcial. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Se entendió anemia hemolítica? Igual vamos a volver a repasarlo antes del parcial, antes del final. No se preocupen. Bien. Que levante la mano a ver quién leyó o quién entiende por anemias hemolíticas aloinmunes, no autoinmunes, aloinmunes. Profe, ¿no es algo que está producido por otro, que no lo produce el propio cuerpo por sí solo? Exactamente. Exactamente. Viene porque actúa otro factor que no es nuestro, ¿sí? Es de otra persona. Andrea, levanta la mano. Yo contesté recién. ¿Lo heredan del padre? Siempre se heredan las anemias hemolíticas aloinmunes, siempre va a ser heredada del padre. No. Puede ser por una reacción hemolítica transfusional, ¿no es cierto? Bien, una reacción hemolítica post-transfusional y después la otra, que viene de la mano, como dijiste, Andrea. ¿Cómo se llama esa enfermedad? La hemolítica recién nacido. La enfermedad hemolítica del recién nacido. Ahí es cuando puede haber una interferencia o una causa de esta enfermedad hemolítica aloinmune, ¿sí? Que es la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Por qué? Porque hereda antígenos, el recién nacido hereda antígenos del padre que la madre va a reconocer no propio. ¿Sí? La reacción hemolítica posttransfusional es cuando uno transfunde unidades de glóbulos rojos, ¿sí? De otra persona, otro antígeno de otro lado,
¿sí? Y no va a reconocer estos glóbulos transfundidos no propios y lo vas a atacar y producir esta hemólisis. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien puede hablarme de lo que es la enfermedad hemolítica del recién nacido? ¿Qué significa? ¿Por qué pasa? Dice que es la ¿Quién se imagina que es? destrucción acelerada de los glóbulos rojos del feto y del recién nacido mediada por anticuerpos específicos dirigidos contra antígenos eritrocitarios paternos heredados. Ahí habla de paternos. Bien. Acá dijiste algo que es muy importante. Causada por una IgG. Atraviesan Bien. la placenta. Bien, mayormente la IgG pasan placenta y producen esta enfermedad hemolítica. Sí, es heredado del padre, pero no todas las reacciones hemolíticas aloinmune son heredadas del padre. Se dividen en dos. Enfermedad hemolítica del recién nacido y reacción hemolítica posttransfusional. Esas son las anemias hemolíticas aloinmune. Sí, la enfermedad hemolítica del recién nacido es la que se causa porque el bebé o feto o recién nacido hereda un antígeno del padre y la madre lo tiene desconocido. ¿Sí? No lo reconoce como propio y lo ataca. ¿Sí? En ese caso. Pero después también está el otro caso que es la reacción posttransfusional. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Dijeron bastantes cosas. Dijeron que era aloinmune, ¿sí? Bien. Que es heredado del padre. Es específica. Eso es muy importante. Es específica. Ya sabemos de dónde proviene. ¿Sí? ¿Y qué pasaba en esta enfermedad hemolítica del recién nacido? ¿Qué recortaba? ¿La vida de quién? Del feto. El feto, profe. No. De los glóbulos rojos. De los glóbulos eritrocitos. rojos del feto. De los eritrocitos del feto, ¿sí? Estamos muy bien. O sea, si recorta esta vida, vamos a poner recorte, vida. ¿Qué le puede pasar al bebé si no tiene glóbulos rojos en su organismo? Está la anemia. Es anémico. Anémico y produce la hemólisis. La hemólisis puede ser que venga por... la anemia puede venir a través de la anemia. ¿Sí? Vuelvo. La anemia puede producirse por la capacidad hemolítica que tiene el recién nacido o feto. ¿Sí? ¿Por qué digo feto o recién nacido? Vamos a suponer que está el bebé dentro de la panza y fuera de la panza. ¿Sí? Por eso se dividen en esos dos. Puede ser feto materna o recién nacido. ¿Por qué? Porque el paciente del bebé puede tener ya problemas apenas nace o antes de que nazca. Y eso después lo vamos a ir dividiendo. Ténganlo en cuenta cuando estudien. Actúa en la semana 26. Bien. Sí, producida por IgG1. Sí. Produciendo anemia intensa y precoz. Bien, ¿y cuál más? Una 26 de gestación. Ajá. ¿Y qué otro tipo de IgG? IgG3. Dice que actúan en la 28 a 32 semanas. A 32. Uniendo a macrófagos. Muy bien. Perfecto. Bien, vamos a saber. Ahí estoy con vos, Maela. Para redondear un poquito esta introducción. Es una enfermedad, una afección inmunológica aloinmune que recorta la vida de los eritrocitos, ¿sí? Fetales y del recién nacido por causas de anticuerpos maternos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos anticuerpos maternos? Son de tipo IgG. Son mayormente específicos. ¿Sí? Como son específicos y de manera IgG, van a atravesar placenta.
¿sí? Pero son específicos hacia los antígenos del padre. ¿Sí? Si el recién nacido, o si estos anticuerpos de la madre atacan al feto que está dentro de la panza, el bebé va a estar anémico y vamos a requerir de una transfusión intrauterina. Si esos anticuerpos atacan cuando el bebé recién nace, ¿sí? Durante el pasaje del parto, el recién nacido va a tener un tratamiento que es la exsanguinotransfusión. ¿Sí? 2 tipos de tratamiento: transfusión intrauterina y exsanguinotransfusión. Exsanguinotransfusión cuando el bebé está ya recién nacido, y la transfusión intrauterina cuando está todavía dentro de la panza. ¿Por qué pasa esto? Por esta IgG de tipo 1 y 3, que van a actuar en semanas parecidas, semana 26, 28 y 32, pasan placenta, una IgG que la IgG 1 va a producir anemia intensa y precoz, la IgG 3 también va a pasar placenta de la semana 28 a 32, va a producir anemia un poco más tardía, hiperbilirubinemia, ¿sí? Es la que se usa a los macrófagos, lo que se une a los macrófagos. Hiperbilirubinemia. ¿Quién sabe qué es hiperbilirubinemia? ¿A qué se le llama eso? Cuando un paciente tiene una hiperbilirubinemia. ¿Eso es cuando están amarillos? Ah, no. Bien. Profe, yo le quería Aumento de la bilirrubina. ¿Cómo paren? Cuando hay demasiada bilirrubina en la sangre. En el cuerpo, sí, en el torrente sanguíneo. Muy bien. Maela, que levantó la mano, ¿qué iba a decir? Sí, yo le quería decir eso, pero que era el aumento de la bilirrubina, que Bien. en la madre era metabolizada por el hígado, pero el bebé, al tener el hígado inmaduro, no lo absorbía. En ese caso, ¿qué se hace? Perfecto. Cuando tiene hiperbilirubinemia, ya vamos a llegar al final del tratamiento. Mayormente se le hace la exsanguinotransfusión. Pero sí, hay otros tipos de tratamiento, pero Porque si acá es dice grave, que si vamos no a es, llegar la... Sí, porque dice que si no es tratada llega al cerebro causando daño permanente. exactamente. Eso después lo vamos a ver cuando lleguemos al tratamiento de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Va a depender de un valor de bilirrubina y va a haber otro tipo de de tratamientos. Si no tiene éxito ese tratamiento, hay que llegar al uno que es más complicado o más invasivo. ¿Sí? Muy bien. Pequeña introducción de enfermedad hemolítica del recién nacido. Mayormente causadas por inmunoglobulina de tipo IgG específicas que son anticuerpos específicos hacia los glóbulos rojos del padre, antígenos del padre. Vamos a hablar de antígenos porque también está la trombocitopenia neonatal aloinmune, ¿sí? También ahí por las plaquetas. En este caso es de glóbulos rojos, por eso vamos a hablar de lo que es antígeno. Y sabemos que ahora es glóbulos rojos, pero después se puede hablar de antígenos plaquetarios, ¿sí? Esos antígenos que hereda del padre, la madre fabrica anticuerpos y los ataca. O puede ser que también la mamá ya tenga anticuerpos. ¿Por qué puede estar una madre sensibilizada? ¿Alguien se imagina? Por una transfusión o un embarazo previo. Transfusión, embarazo previo, ¿qué más? Un aborto. Un aborto. Oye, ninguno damos cuenta. No, cirugía no tanto. Tiene que haber. ¿Qué tiene que ver? O cómo. Para uno que esté sensibilizado en una cirugía, ¿qué tiene que pasar para que se pueda sensibilizar? Vamos a suponer que Una transfusión. una transfusión. Un trasplante ya es más complicado. El trasplante puede haber una incompatibilidad. Pero puede haber una transfusión por trasplante. Puede haber una pequeña. Depende de qué trasplante. Si vos me decís un trasplante renal, va a tener, como dijimos en
en las clases anteriores, puede ser un rechazo humoral o celular. Sí, acá estamos hablando ya más de anticuerpos irregulares, ¿sí? Específicos, que nosotros lo tenemos en la lectura del panel de 11. ¿Sí? La clase pasada me habían hecho una tarea de los títulos de anticuerpos irregulares. ¿Sí? Mayormente no hay estudios específicos de qué título sería el ideal en cada paciente. Sí, se va a ver o se va a tomar con más precaución si hay un anticuerpo de tipo anti-D, ¿sí? Anti-D o un anti-KEL. Los demás tipos de anticuerpos irregulares no son tan de importancia clínica. ¿Sí? Los otros sí. Eso todavía lo vamos a ir dando de a poquito. ¿Sí? A ver si lo tengo acá. Anotado. ¿Se acuerdan que cuando vimos los otros grupos sanguíneos, cada antígeno tenía su anticuerpo y esos anticuerpos son los que producían la enfermedad hemolítica del recién nacido? Y acá es cuando hay que tener más cuidado a la hora de la titulación del anticuerpo irregular que pueda llegar a tener la madre. ¿Sí? Así que eso no se preocupe, no es que hacer pregunta final o de parcial de qué cantidad de anticuerpos o qué título de anticuerpo debería tener si tiene un anti-DUFI, un anti-AFI. No se preocupe. No. Muy bien. Bien, enfermedad hemolítica del recién nacido. Afección inmunológica, aloinmune, destrucción acelerada de los glóbulos rojos, del feto del recién nacido. Como dije, mediada por aloanticuerpos específicos dirigidos contra antígenos eritrocitarios paternos heredados. Recorta la vida de los eritrocitos fetales y de recién nacidos, causada por IgG, que son las que atraviesan placenta, por su tamaño. IgG1 y IgG3 lo habíamos nombrado. IgG2 y IgG4 van a sensibilizar a estos glóbulos rojos del feto, pero no van a producir su muerte. ¿Sí? Profe, Sí. una pregunta, viste que ahí en el ítem 3 dice produciendo la vida de los eritrocitos fetales. ¿Sería un recorte de la vida? Sí, a ver, aguardamos un segundito, porque me parece que eso está más relacionado por el KEL. Produciendo la vida. Produciendo la vida. Sí. Sí, debería decir disminuyendo, ¿sí? La vida. ¿Lo cambiamos, profe? Sí, ahora yo después lo cambio y lo subo de vuelta. Profe, Sí, ¿qué significaba que sean específicos? bien. El antígeno que va a ingresar del padre, vamos a suponer que es el antígeno del RH, el antígeno D. La madre va a ser un anti-D. Así es la especificidad. ¿Se entiende? Les va dirigido hacia ese glóbulo rojo, no hacia los otras células. Es el caso más común. Paciente positivo, RH positivo, madre negativa, que no tiene el D en su cuerpo, ingresa antígeno D, la madre fabrica anti-D. Y eso es la especificidad, ¿sí? Un anticuerpo regular específico hacia ese antígeno. ¿Sí? Bien, ahora voy a ver si modifico esto. Voy a ir a anotar. Perdón por el perro porque está. ¡Shh! Basta. 3. Bien. Para tener en cuenta,
La médula fetal inicialmente responde a un aumento de eritropoyesis y libera a la circulación una importante cantidad de eritrocitos en maduro, como son los precursores nucleados, de allí la designación eritroblastosis fetal. ¿Sí? Si no encuentran como enfermedad hemolítica el recién nacido, como eritroblastosis fetal, lo van a encontrar a esta enfermedad. ¿Sí? Va a haber una disminución en la producción de albúmina por el hígado, va a producir una reducción de la presión coloidosmótica del plasma, edema generalizado, axitis y cuadro conocido como hidropis fetalis. ¿Sí? Fetalis. Cuando te dice que hay una reducción de la presión coloidosmótica del plasma, edema generalizado, es como el feto o el recién nacido va a estar por esta eritroblastosis fetal. ¿Sí? Hay una diapositiva que yo publiqué y muestran fotos del bebé todo inflado, de color amarillo. Sí, con un poco de morado, así. Sí, exactamente, morado, color amarillo. Y es más, a veces pueden tener la cabeza hasta más grande, que eso después lo vamos a ver por qué. Si no se trata asociado a la insuficiencia cardiovascular, puede provocar la muerte del feto en la mayoría de los casos. Puede aparecer caso grave en la semana 18 y 20 de gestación y la gravedad generalmente aumenta en los siguientes embarazos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si una mamá tiene un primer embarazo, es muy raro que se produzca esta enfermedad hemolítica del recién nacido. Pero sí puede pasar en los siguientes embarazos, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto. ¿Sí? En el primero es muy raro que pase. Y después en el segundo es el más complicado. ¿Estamos? Profe, Sí, y lo del color así como amarillo, ¿por qué se da? por la hiperbilirrubinemia. ¿Y Hay es tanta como un hemólisis, pigmento? hay mucha... ¿Cómo? ¿Es como un pigmento o qué pasa? Claro, Ah. cuando los glóbulos rojos se rompen, la hemoglobina se destruye. Cuando la hemoglobina se destruye, produce bilirrubina. ¿Sí? ¿Qué pasa? En una persona adulta, si tenés bilirrubina alta, el hígado la puede absorber. ¿Sí? En el caso de un recién nacido, como dijo una compañera, no tiene la función hepática de forma correcta o evolucionada o reproducida, que tanta cantidad de bilirrubina que hay, tanto que hay en su cuerpo y no puede degradarla, queda el recién nacido o el feto amarillo. Y Ayer quedan vos sabés que estábamos en el hospital, le fuimos a transfundir a un paciente adulto que tenía hepatitis C, cirrosis, algo más. Insuficiencia renal. Bueno, y Sí. estaba amarillo también, entonces eso sería por la cirrosis, más que nada. Claro, su función hepática no llega a comer esa bilirrubina que está circulando en sangre y se va a todo el cuerpo. Van a ver en la parte de los ojos, en las uñas, en las manos, el color amarillo, viene así, viene de los Simpsons, bien amarillo. Profe, y eso, digamos, vio cuando nace un bebé que lo mandan porque se pone amarillo justamente y tiene que ver con la madre, digamos, con una incompatibilidad o no necesariamente. Sí. Tiene que ver No, con compatibilidad con la madre. Sí. O sea, que ese bebé que se puso amarillo es porque después la madre en otro embarazo hay que tener, digamos, otro tipo de cuidado. Exactamente, eso lo vamos a ir viendo a poquito, pero sí, tiene que venir por ahí la mano. Ah, ok, listo. Ahí uno se pone amarillito, puede haber por diferentes causas. Ah, ok. ¿Sí? Se va a separar por diferentes grupos sanguíneos, diferentes, si es el primer embarazo, si es el segundo, muchas cosas. ¿Sí? Porque puede tener un primer embarazo, pero esa persona antes tuvo un aborto, o tuvo un traumatismo, o tuvo una transfusión, ¿sí? Y tiene un anticuerpo irregular, y después por culpa de ese anticuerpo irregular ataca al feto. Ah, ok. Sí, el feto después queda amarillo. ¿Se acuerdan cuando dimos indicación transfusional de glóbulos rojos? Había una unidad que se le
ponían un cartelito, no transfundir en posibles mujeres que van a ser madres o niños. ¿Cuál era? Los glóbulos rojos que tenían ¿qué? Antiquel. Antígeno Kell. No antiquel, antígeno Kell. Que tenga el Kell positivo. ¿Sí? Por esto que decía Olivia, puede perjudicar a esa mamá, que la madre, si le pasamos antígeno Kell, después antígeno Kell, la madre fabricó un antiquel y ese antiquel puede perjudicar al recién nacido. ¿Mismo que la colestasis en la madre? Ahí ya si te digo te miento, Mara. No te quiero responder algo que no lo sé. Yo lo único que sé, bueno, a mí me dio 2 veces colestasis y lo único que sé es que puede llegar a causar muerte fetal según la cantidad de bilis que uno tenga en sangre. Pero En sangre. sí, por eso me sacaron 2 veces a los chicos antes. Un mes antes a uno y una semana antes al otro. Claro, bueno, pero ya eran grandes, no eran en semana 26 o 24. Eran No, se dan ya casi pasando los 8 meses. en Sí, semana ya 29, 30. Claro. De la 30 para adelante. Porque a veces... Exactamente. Bien, Nahuel que levantó la mano, que justo lo llegué a ver y después la bajó. Sí, profe, no, quería agregar antes sobre lo que estaban diciendo con los pacientes ictéricos y demás, que también cuando a un paciente, cuando está amarillo, digamos, le sacás sangre, hasta en la sangre también se nota a veces un pigmento diferente al común. Se nota así como un poquito amarillento también. Y cuando centrifugás la muestra, el plasma también. ¿cómo está? El plasma amarillo. Más amarillo normal, re amarillo. Sí, está muy amarillo. ¿Quedan los glóbulos rojos muertos en el plasma? Claro, la bilirrubina. Ah, ok. Tiene un fragmento de la hemoglobina. Nosotros de grande podemos, como te digo, la bilirrubina, si tenemos hemólisis, nuestro hígado, si funciona bien, no vamos a tener bilirrubina alta. ¿Sí? Obvio, si tenemos una anemia hemolítica por anticuerpos calientes, frío y todo lo demás, ahí sí vamos a tener bilirrubina alta, la bilirrubina indirecta alta, pero no llegamos a tener ese color amarillo, ¿sí? Porque tenemos un buen funcionamiento del hígado. En el caso que dijeron las chicas que fueron a transfundir un paciente que tenía cirrosis, hepatitis C y su función hepática no funcionaba de manera correcta, por más que sea mayor, el paciente estaba todo amarillo. Sí, o se pone todo amarillo. ¿Maela? Profe, una consulta, ¿qué es la hipertensión portal? La hipertensión portal. Hipertensión portal. Sí, así dice en el libro. Sí, hipertensión es cuando tiene la presión alta. Yo no sé qué llaman portal. A ver, ya te digo. Lo busco porque hay cosas que no las sé. Sí, ahí estamos. Es cuando hay la presión, ¿dónde se mide? ¿Cómo tomamos la presión nosotros? ¿A dónde ponemos el estetoscopio? En la arteria. En la arteria, perfecto. Y después, los que hacen los cardiólogos son testeos también en las venas, ¿sí? Las venas aorta, porta, etcétera, etcétera, para ver cómo está su funcionamiento, que eso es lo que regula la presión. Cuando es hipertensión portal, es cuando hay un aumento de esa presión sanguínea en una vena porta. ¿Sí? Esa vena es la que lleva la sangre del intestino al hígado. ¿Sí? O sea, como que obvio que hay estudios cardiológicos que van específicos hacia la vena específica o la arteria específica. Cuando vayan a terapia intensiva van a ver los pacientes que tienen PAM. ¿Sí? La PAM es una vía en la arteria, ¿sí? Más que nada radial, en la muñequita,
y monitorean la presión arterial, ¿sí? Por esa parte, ¿sí? A ver. ¿Sí? La PAM es presión de la arteria media. Cuando vean que tiene una PAM del lado derecho, izquierdo, en la parte de acá, en la arteria, en la muñeca, traten, ¿se puede sacar sangre ahí? Sí, se puede, pero tengan cuidado a la hora de manipularlo, ¿sí? Que lo manipule, si quieren sacar una muestra, lo manipule el enfermero, porque eso está todo el tiempo un continuo monitoreo, y si tapamos ese monitoreo, se van a acordar de vos toda la guardia, porque después encontrarle otra arteria o ponerle una buena PAM a otro al paciente es complicado, ¿sí? Y de manipularlo, saberlo limpiar bien. Sí, hay uno cuando con el tiempo va y le explica cómo se saca la muestra arterial, cómo se limpia y todo lo demás, eso con el tiempo lo van a ir adquiriendo. Pero si, por ejemplo, ustedes van a tener un paciente que está todo dematizado y tienen que sacar una muestra y pinchan el brazo y sacan líquido, y tiene una PAM, ahí le preguntás al médico o al enfermero si te puede dar un poquito de sangre de esa arteria, de esa PAM, para que vos puedas tipificarlo y hacer las pruebas de compatibilidad. No hay ningún problema. Obvio que es mejor trabajar con sangre venosa que arterial, pero bueno, en esos casos se pide ayuda al médico, ¿sí? O al enfermero. Bien, dijimos que esta eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido, o del feto, mayormente es causado por IgG. ¿Por qué? Porque atraviesan placenta. ¿Sí? ¿Qué es la placenta? Es una membrana activa y selectiva. ¿Sí? Tiene una dinámica de tránsito en dos sentidos, de intercambio de líquidos, de fluidos, ¿sí? O en este caso de células. Va a tener una presión de los capilares y vellosidades menor del lado materno que del lado fetal, ¿sí? Obvio que por esos pequeños capilares y vellosidades es cuando pasan las IgG y no las IgM. Va a haber causas de esta enfermedad hemolítica del recién nacido. Puede haber por incompatibilidad de grupos sanguíneos materno-fetal o por la alomunización materna, como dijimos antes, aborto, transfusiones, otro tipo de embarazo, traumatismo y adicción. Va a haber un paso a anticuerpos maternos, ya sea por estos dos tipos de causa, y va a haber acciones derivadas en la unión, anticuerpo materno y antígenos fetales, ¿sí? Y va a haber una activación del complemento y puede producir una hemólisis intravascular. Pero la idea es no llegar a eso, a una activación del complemento, una hemólisis intravascular y la muerte del feto. Por eso hay que prevenir todo hay que prevenirlo. Muy bien. Acá separo estos tres grupos sanguíneos, ¿sí? El RH, el QEL y el agua. Esto en un final se pregunta. ¿Sí? En RH va a haber una función hepática importante, va a estar comprometida la síntesis de albúmina, es severa y es causado por un antígeno D, C y E. El anti-C chica produce enfermedad hemolítica del recién nacido severa, y el RH, mayormente si no es tratado, produce muerte fetal o del recién nacido. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? El RH es la más complicada, es la más severa, es la más complicada, hay que ver el título que tiene la madre, ¿sí?
por culpa de ese antígeno D que fue ingresado a su organismo, fabrica anti-D. Si ingresa un antígeno C grande o un antígeno D grande, también va a fabricar anticuerpo irregular. Esos son los antígenos que ingresan a la madre, que puede fabricar anticuerpos, y si son de alto título, pueden producir la muerte fetal o del recién nacido. Si hay una enfermedad hemolítica por el antígeno KEL, ¿sí? Por un anti-KEL, quiero decir, el bebé o el padre tenía heredado el antígeno KEL y la madre no, va a producir el anti-KEL, porque lo va a detectar como desconocido. ¿Qué pasa acá? Acá va a haber una supresión de la eritropoyesis. Esos glóbulos rojos del feto no van a hacer su ciclo completo a formar el eritrocito completo. ¿Sí? Va a ser inmaduro, va a ser chiquito, no va a ser como deforme. ¿Sí? Va a haber una supresión en la eritropoyesis. Eso es lo que ocasiona el anti-K1. Y va a haber bilirrubina alta en el líquido amniótico. Si no se saca esa bilirrubina, también puede producirle problemas al feto, en este caso el bebé que está dentro de la panza. ¿Sí? Y por incompatibilidad ABO, es una anemia por títulos altos de anti-A y B, es la más frecuente. ¿Sí? Por el primer embarazo ya puede ocasionarse esta incompatibilidad ABO, pero son más tratables estos casos que los demás anteriores. ¿Sí? Para separar estas tres, RH es la más complicada, KEL, ¿sí? Por el anti-KEL, K1, va a causar supresión de la eritropoyesis, y el ABO es la más frecuente, pero como la menos invasiva, la más tratable. Sí, uno no va preguntando por la vida qué grupo es el papá y uno para encontrar que sea ABO compatible. No, pasa. ¿Sí? Fíjense que debajo dice otros anticuerpos menos comunes que causan enfermedad hemolítica o severa, moderada o severa. K, KPA, ¿sí? Todo lo que es KEL, J, DAFI, S y U. ¿Sí? Cuando vimos cada grupo sanguíneo o otros grupos sanguíneos con sus anticuerpos, ahí cada uno decía cuál era lo que producía enfermedad hemolítica al recién nacido. Vamos, estas tres son las más vistas. ¿Cómo preveníamos más que nada la del KEL para que no haya esta supresión? A la madre no hay que sensibilizarla con el anti-KEL. Sí, no hay que pasarle antígeno KEL para que no fabrique anti-KEL. Y si el padre tiene antígeno KEL y se lo hereda al hijo, bueno, ya ahí es otra cosa. La madre va a fabricar el anti-KEL igual. Profe, ¿puede repetir que se me cortó justo? ¿En dónde, Luna? En lo del antiquel, o sea, lo que hay para prevenir. Sí, para prevenir lo sabemos nosotros que al tener la tipificación de los glóbulos rojos, porque si hay que transfundir a una mujer que puede llegar a tener hijos, sí, que está en edad fértil, lo ideal sería no transfundirle unidades de glóbulos rojos con KEL, ¿sí? Con antígeno KEL positivo. Puede producir que vos le pasás estos glóbulos rojos, sí, le zafá la anemia. Pero como tiene el antígeno KEL, ella puede fabricar anticuerpos hacia ese antígeno, que es el KEL. ¿Sí? Puede fabricar el anti-K1. Y ese anti-K1 después puede perjudicar en un futuro embarazo. ¿Sí? Esas serían las mejores soluciones de no transfundir a una mujer en edad fértil. Gracias, profe. No. Bien, bilirrubina fetal va a ser procesada en el hígado materno. Sabemos que el hígado
del recién nacido es inmaduro, no va a corregir la albúmina, la bilirrubina, ¿sí? Si no se corrige la bilirrubina, va a ocasionar kernícterus, ¿sí? Que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, ¿sí? Y cuando este kerníctero o esta bilirrubina alta que afecta al recién nacido o al feto, ¿sí? Puede llegar a tener problemas de madurez, puede tener acidosis, hipoxia, hipoalbuminemia, ¿sí? Después vamos a dar uno por uno qué es lo que es cada uno. Y cuando vemos kernícterus, y es una lástima que no se pueda, o sea, si no estás a tiempo no lo solucionás. O sea, si no lo solucionás a tiempo, el paciente, el bebé, queda con diferentes trastornos, ¿sí? De su sistema nervioso central. ¿Se puede prevenir? Sí, se puede prevenir, pero hay que estar atento. ¿Estamos? La madre puede tener riesgo, hipertensión, diabetes, embarazos ectópicos, otro tipo de abortos, placenta previa, óbito fetal, ¿sí? Manipulación intrauterina por una biopsia, por una miocentesis, por una transfusión intrauterina, ¿sí? Y por el parto con anestesia. Todo esto puede ocasionar una bilirrubina fetal alta en un recién nacido, ¿sí? O en un feto. Puede perjudicarse la madre y el bebé. Bien. ¿Por qué pasa esto? Vamos a lo más común, ¿sí? Hay una sensibilización de tipo D en madres D negativo sin tratamiento. ¿Qué quiero decir? Mamá negativa no se trata, no tiene ningún tipo de tratamiento y el bebé es positivo. Ahí se puede ocasionar esta enfermedad hemolítica al recién nacido. Si la mamá no se trata, es D negativo y el bebé heredado es D positivo, ¿sí? Antígeno D positivo, puede haber un alto grado de enfermedad hemolítica al recién nacido. ¿Sí? Hay un 1,5 a 2% del primer parto sensibilizado y 7% en los primeros 6 meses después del parto. ¿Qué quiero decir? La madre a veces si es negativo, no se hizo ningún tratamiento, el bebé es positivo, ¿sí? Después de unos meses pueden aparecer anticuerpos irregulares en esta mamá y esos anticuerpos irregulares pueden perjudicar el segundo embarazo. El primero no, porque el primero fue como una transfusión sanguínea. Por ejemplo, una mujer cero negativo, le pasa antígeno D, ¿sí? Le salvaste la anemia, le salvaste la urgencia, pero después de un tiempo fabricó anti-D. Ese anti-D está en su plasma en forma inactiva, ¿sí? Circulando, pero cuando queda embarazada, si no es tratada, puede haber una enfermedad hemolítica al recién nacido grave. ¿Se entendió más o menos? Primer embarazo es muy raro que le pase algo al bebé, que se produzca la enfermedad hemolítica al recién nacido. En el segundo embarazo hay más alta probabilidad de enfermedad hemolítica al recién nacido. Porque te pueden decir, pero ¿cómo? Yo no me cuidé en todo este primer embarazo y en el segundo sí, pasa eso, que en el primer embarazo, ¿sí? Fíjense que el 1,5, el 2%, el primer parto está todo bien, pero en ese caso ya ahí la mamá se sensibiliza. Y el segundo parto es más complicado. Muy bien. ¿Qué estudios se le hacen a la madre? Pregunta de final. Grupo y factor, panel, selector, identificador, titulación. ¿Sí? A partir de la semana 12. Semana 12. Se estudia la mamá. Semana 20, 28, 32 y 15 días antes de la fecha de parto.
¿Qué va a depender todos estos demás días? 20, 28, 32 y 15 días antes de la fecha de parto. Si el panel es positivo, hay un anticuerpo irregular específico y se ve la titulación de este anticuerpo irregular. Se aumenta ese título, hay que tener cuidado con el feto, o en este caso el bebé que está dentro de la panza, ¿sí? Porque puede producir enfermedad hemolítica al recién nacido. ¿Estamos? Profe, Vamos a poquito. Sí. O sea que vos a partir de la semana 12 tenés que hacer esos estudios. Sí o sí. La semana Factor y panel. Si en la semana 12 el panel te da, o sea que no tiene anticuerpo irregular, ¿los otros se siguen haciendo igual los controles por las dudas o no? En semana 20, si el médico te dice que quiere seguir estudiándola porque puede tener alguna incompatibilidad, algún riesgo, semana 12, 20, 28 y 32, está perfecto. Y hasta a veces 15 días antes del parto. Lo puede mandar el médico como rutina. Depende del médico. ¿Sí? Por prevención, capaz que la persona, como te digo, tuvo una transfusión, ¿sí? Antes del parto, por otro motivo, ¿sí? El médico te va a mandar sí o sí en la semana 12, ¿sí? Como mucho 20, ¿sí? A hacerle los estudios. ¿Por qué? Hay que preguntar si ya tuvo embarazo, si recibió otras funciones de sangre o de hemocomponentes, ¿sí? Y si recibió la inmunoglobulina intravenosa. ¿Estamos? Eso es el estudio de la madre. Grupo factor y panel. Si hay un panel positivo, identificador. Si se identifica, titulación. Sí, mayormente esto lo maneja inmunohematología, chicos. Pero si ustedes en el servicio de hemoterapia tienen inmuno, bienvenido sea. Está buenísimo eso. Bien. Vamos a suponer que el recién nacido, el bebé, nació. ¿Qué estudio se le hace al bebé? Propio factor, cum directo, y el laboratorio va a pedir una bilirrubina. ¿Sí? ¿Cómo se estudia el bebé? Siempre en tubos. Siempre en tubos. De 6 a 8 lavados, porque está la gelatina de Wharton. ¿Sí? Si es extraída del cordón umbilical esa muestra, si es una extracción de una vena periférica, solamente con 3 lavados de los glóbulos rojos podés trabajar de manera tranquila. ¿Qué quiero decir esto? Esta parte es muy importante, chicos, porque cuando vos estudiás a un recién nacido, no vas a hacer la tipificación en placa. No se hace tipificación en placa en un recién nacido. En un bebé no se hace tipificación. ¿Por qué? Primero la muestra va a ser muy baja, ¿sí? Muy chiquita. Panel no le vas a hacer porque no tiene anticuerpos del recién nacido. ¿Sí? Vamos a necesitar más que nada glóbulos. Para que esos glóbulos sean mejor leídos o ser leídos o ver si tiene un antígeno X, ¿sí? Para que sea bien detectable, bien para descifrar bien lo que vos tenés en el tubo, en placa no tiene sentido. Sí o sí en tubo es mucho mejor. Vamos a suponer, te mando una muestra de un recién nacido que le sacaron de la vía central que le pusieron. Pues esa muestra le hace 3 lavados, suspensión al 5%, y ahí mismo agarra un tubo que diga A, un tubo que diga B y un tubo que diga D. Y otro tubo que diga C. ¿Sí? Fíjense que en una muestra sola ya le hiciste los 3 lavados, hiciste una suspensión al 5% y ya puedes hacer el cum directo y haces la prueba directa del ABO. ¿Se entendió? Al bebé se estudia de esa manera. Siempre se le hace cum directo y técnica ABO y RH en tubo. Y porque se ve mucho mejor en tubos que en placa. Y además le haces el cum directo. Un recién nacido con un cum directo positivo está demostrando que tiene una hemólisis.
¿sí? Que puede haber algo que está interfiriendo, hay que ver por qué ese escúmulo indirecto positivo. Hay una reacción hemolítica, después se verá por qué. Pero si vos haces nada más la tipificación en placa y el médico te dice, escuchame, tengo un bebé que tiene el bebé que tipificaste recién tiene la bilirrubina alta. Vos le hiciste el escúmulo directo positivo, el escúmulo directo, y vos habías tirado la muestra todo en placa. Si le decís que no, que te saque una nueva muestra para hacer otro estudio, o vos tenés que ir a sacar una nueva muestra, es trabajar el doble. Por eso siempre el estudiar al bebé se hace en tubo. Si la muestra es periférica, 3 lavados. Si la muestra es del cordón umbilical, directo traído del cordón umbilical, de 6 a 8 lavados, ¿sí? Por la gelatina de Wharton, se hace la suspensión al 5%, rojo tomate, y pones tubo A, tubo B, y tubo D y tubo C. ¿Sí? Una gotita de cada reactivo, 2 gotas de glóbulo rojo en cada tubo, se centrifugan 15 segundos y se lee. Así se estudia un bebé. Por ejemplo, A positivo con un directo negativo. Listo, cuando informás al médico, sabés que en el tubo A aglutinó y en el tubo del D aglutinó y el cum directo dio negativo. ¿Entendido? Bien. Si la mamá no está sensibilizada, ¿sí? Algo inmunizada por otro tipo de antígeno desconocido y es cero negativo, hay que colocarle la gamma globulina intravenosa en la semana 28. ¿Sí? Supongamos que viene una mamá, semana 12, ¿sí? Como dijimos ahí, cero negativo, panel negativo, vuelve a la semana 20 porque el médico quiere ver si no hay intercambio si fabricó un anticuerpo irregular por ese embarazo, ¿sí? La manda de vuelta a la semana 20, un panel negativo, la manda de vuelta en la semana 28, panel negativo, el médico va a indicar, o puede indicar, o debería indicar, si es cero negativo la mamá, la gamma globulina intravenosa, ¿sí? Parto gamma, como quieran llamarlo, ¿sí? En la semana 28. Sí o sí, semana 28 se va a colocar esta inmunoglobulina intravenosa. O después de un aborto, ¿sí? Después de un traumatismo abdominal, o después de una hemorragia antes del parto, o post-transfusión. ¿Sí? Son las causas que se le coloca a la madre la gamma globulina intravenosa o el parto gamma, ¿sí? Siempre y cuando sea cero negativo. ¿Estamos? Vamos a suponer, mamá, cero negativo, panel negativo. Nace su bebé. El bebé es cero positivo. ¿Qué quiere decir? El bebé tiene el antígeno D. La madre puede fabricar ¿qué tipo de anticuerpo? ¿El anticuánto? Anti-D. El anti-D. Para que no fabrique ese anti-D, el médico tiene 72 horas luego del parto para colocar la inmunoglobulina intravenosa. ¿Sí? Esta gamma globulina tiene especificidad de tipo anti-D, de tipo D. ¿Se entendió? Gamma globulina intravenosa, si es cero negativo, se le pone gamma globulina intravenosa porque tiene especificidad D. No por otro anticuerpo irregular. Es por el D. ¿Se entendió? ¿Qué hace esta inmunoglobulina o esta gamma globulina intravenosa? Va a sensibilizar los glóbulos rojos fetales, RH positivo, dentro de la circulación materna, para luego retirarla de circulación. Eso pasa, por ejemplo, en la semana 28.
si el bebé tiene heredado antígenos D, pero la madre le pusimos la gamma globulina o el parto gamma en la semana 28, ¿sí? Esta gamma globulina va a sensibilizar los glóbulos rojos fetales positivos del feto, ¿sí? O del bebé heredados del padre, y los retira de circulación. Van a atravesar placentas, porque esta gamma globulina es de tipo IgG, va a atravesar placenta y va a haber un bloqueo de los monocitos macrófagos fetales. ¿Sí? Fíjense que también satura receptores de la placenta para el pase de anticuerpos antirretrocitarios. Causa la inmunomodulación de las células T y B maternos. Suspensión de la síntesis de anticuerpos, ¿sí? Por si la madre quiere fabricar anticuerpos, no va a poder porque tiene esta gamma globulina. Mayormente la dosis es 400 miligramos kilo por día. Es una vacuna, chicos, en la semana 28 nada más. Y después, si 72 horas después el recién nacido es seropositivo, 500 miligramos kilo dosis en 3 dosis o a veces le ponen una sola. Sí, depende de la parte comercial, de qué gamma globulina comercial tiene. Si él pregunta, si la mamá es seronegativo, panel negativo, el recién nacido, el bebé, le hacemos la tipificación, seronegativo, cum directo negativo. ¿Se le pone parto gamma a la mamá? Tenemos 72 horas para ponerle la gamma globulina, el parto gamma, luego del parto. No. No, porque si es negativo no tiene el antígeno. Exactamente. Si el bebé es negativo es porque no heredó nada del padre, heredó todo de la madre. ¿Sí? O heredó otras cosas del padre, otra parte genética. Acá demuestra que la parte del RH la heredó de la madre. ¿Sí? Estamos, guarda. Puede ser que esta mamá cero negativo, panel negativo y el bebé sea A negativo cum directo positivo. ¿Por qué puede haber un cum directo positivo en ese caso? ¿Alguien se imagina? Si el bebé es negativo, ¿por qué hay un cum directo positivo? Porque el bebé si es A tiene antígenos A y la mamá si es cero tiene anticuerpos A. Exactamente. El bebé tiene heredado del padre el antígeno A, la madre tiene el anti-A, ¿sí? Y va a atacar esos anti-A, con eso anti-A, va a atacar esos glóbulos A y puede producir la enfermedad hemolytica al recién nacido. ¿Sí? De tipo ABO. No es tan grave como la del RH, pero puede ocasionar. Muy bien. ¿Van entendiendo, chicos, alguna pregunta? Esos son los casos de enfermedad hemolítica al recién nacido. Después vamos a ver cada uno de los tratamientos. ¿Qué sería la inmunomodulación? Ahora, la inmunomodulación es cuando vos te ingresas como hablamos de sistema inmune. Cuando te ingresa un antígeno desconocido, el sistema inmune junto con el sistema de complemento van a atacar a esa célula desconocida. ¿Sí? Pero si vos no modulás las células T y B, que están en el sistema inmune, que atacan a esos antígenos desconocidos, ¿sí? Puede correr riesgo el bebé, en este caso el feto, que está dentro de la panza. Con el parto gamma modula, ¿sí?, la actividad de las células T y B de la mamá.
Como Sí. una inactivación sería. Claro, es como, ¿se acuerdan en la anemia hemolítica por anticuerpos calientes? ¿Qué se le daba? ¿Caliente o fría? A ver, espera que... ¿Corticoides? Sí, corticoides, pero después también se le daba otro tipo de drogas para que Inmunosupresores. deje de fabricar inmunosupresores. Claro, las inmunoglobulinas de inmunosupresoras para que deje de su cuerpo fabricar anticuerpos, autoanticuerpos, y deje de atacar a su propia célula. Sí, esto es parecido. Va a haber gamma globulinas intravenosas de cantidad de enfermedades, chicos. Pero en este caso, esta inmunoglobulina, esta gamma globulina de tipo IgG, tiene especificidades. ¿Sí? Y todo lo que hace va a sensibilizar los glóbulos rojos fetales, bloqueo de monocitos, modula células T y B maternas, ¿sí? Suspensión de síntesis de anticuerpos, ¿sí? Su sistema inmune va a estar un poco bloqueado por esta inmunoglobulina, porque si la madre detecta todo el tiempo ese intercambio de antígeno heredado del padre con ella, va a fabricar anticuerpos y va a perjudicar al feto, ¿sí? O al bebé. Por eso esta gamma globulina va a estar, es muy importante ponerla en la semana 28. Si es el primer embarazo, puede ser que no pase nada. ¿Sí? En el segundo embarazo, si ya está sensibilizada por un anti-D, esta inmunoglobulina no va a servir de nada. ¿Se entiende? La idea de esto es para que no se sensibilice la mamá y no perjudique al bebé. Pero si nunca se hizo ningún tratamiento ni nada y se sensibilizó por el primer embarazo, después tuvo aborto y todo lo demás, por más que le pongamos la gamma globulina, no va a servir. Sí, ahí se va a hacer otro tipo de estudios, más inmunohematológicos, se va a ver ese título de anticuerpo anti-D, si aumenta o no. ¿Sí? Bien. Tratamientos invasivos y no invasivos, ¿sí? A la mamá. Tratamientos también pregunta de final y puede ser pregunta de parcial, ¿sí? Tratamientos invasivos y no invasivos a una mamá o una mujer embarazada, ¿sí? Ultrasonografía. Vamos a medir la función cardíaca, hepática, esplínica de la placenta y el líquido amniótico, ¿sí? De la mamá. Velocimetría Doppler. Va a medir la arteria cerebral media. ¿De quién va a medir la arteria cerebral media? La ecodoppler. Del feto. ¿De la mamá o del feto? Del ¿Sí? feto. Va a medir. Sí, del feto. La ecodoppler va a medir la arteria cerebral media. Si el flujo de esta arteria cerebral media es alto, está determinando que el feto o el bebé que está dentro de la panza está en un proceso de anemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más flujo que pasa por la cabeza quiere decir que, o sea, aumenta ese flujo, esa velocidad de la arteria cerebral media, está diciendo que necesita más glóbulos rojos para oxigenar todo el cuerpo. Si eso es elevado, ese flujo, quiere decir que está anémico. Si es normal, no está anémico. ¿Sí? Esos son tratamientos que se le hacen a la mamá. Este es el tratamiento, la ecodoppler, la velocimetría Doppler, para saber si el feto o el bebé está anémico dentro de la panza. ¿Sí? Después se le hace estudios in vitro de inmunidad celular. Crossmatch, que va a ser un estudio junto con el bebé para ver una incompatibilidad feto-materna.
Sí, va a haber los glóbulos rojos del papá más el suero de la mamá. No todos lo hacen estos estudios porque son caros, pero se puede hacer. Sí, se hacen suero de la mamá, glóbulo rojo del papá, en medio salino si reacciona, si no reacciona en medio salino va en medio enzimático, si no en medio lis y en cum. ¿Sí? Como que hagan una compatibilidad de ellos dos a ver si hay algo incompatible. Mucha gente se hace a veces, hasta si tiene plata, estudios de HLA, de ADN, a ver si son compatibles o no. Pero en estos casos se usa por si la madre, mujer, corre riesgo en el embarazo. ¿Sí? Tratamientos invasivos. Estudio del líquido amniótico para ver los valores de bilirrubina. Extracción percutánea de sangre en cordón para estudios hematológicos, ¿sí? Del bebé. Para hacer una reacción de la polimerasa en cadena de PCRs. ¿Y por qué es invasivo estos tratamientos? Porque se hacen a través de una miocentesis. ¿Sí? La miocentesis sí o sí se hace de la semana 15 a la semana 20. Más de esa semana o antes de esa semana no se puede hacer porque puede ser perjudicial para el bebé. ¿Sí? ¿Qué hace esta miocentesis? Es a través de una ecografía, se le pone una aguja enorme en la panza hasta llegar al cordón o hasta el líquido amniótico para recolectar albúmina, para sacar sangre de los estudios hematológicos, para ver la PCR, para una reacción de polimerasa en cadena. ¿Sí? Ese procedimiento que se llama miocentesis es muy invasivo, puede haber derrame de líquido amniótico, puede haber un aborto espontáneo por esta aguja, puede haber una lesión, como hay lesión puede haber infección, y también puede haber una sensibilización al RH. ¿Sí? Tratamiento no invasivo. Ecografía, ecodoppler y estudios inmunohematológicos. Tratamiento invasivo, amniocentesis. ¿Sí? La amniocentesis puede ser para estudio del líquido amniótico de bilirrubina, los valores de bilirrubina, para buscar el cordón umbilical, ¿sí? de estudios hematológicos, para ver una reacción de polimerasa, y hay un tratamiento invasivo que se le hace a la mamá por medio de amniocentesis, que es la transfusión intrauterina. ¿Sí? Vamos a suponer que la velocimetría Doppler, el ecodoppler, da que el bebé dentro de la panza está anémico. Nosotros tenemos que hacer una transfusión intrauterina. Para hacer la transfusión intrauterina tenemos que hacer a través de una miocentesis, con lo que conlleva la miocentesis es muy complejo. ¿Sí? Cuando hay transfusión de intrauterina se va a transfundir glóbulos rojos. ¿Sí? Bien, cuando hay títulos maternos, ya sea de cualquier anticuerpo irregular, y son muy altos y pueden perjudicar al feto, hay dos tratamientos. Inmunoglobulina intravenosa, ¿sí? O plasmaféresis intensiva. La plasmaféresis se va a realizar para sacar todos esos anticuerpos irregulares que están en circulación, ¿sí? Si la mamá está embarazada, ¿sí? Se va a poner de forma de costado, sí, acostada, de costado, la mamá no boca hacia arriba, sí o sí de costado para que no le perjudique al feto. ¿Sí? Vamos, como ya sabemos, esta plasmaféresis va a remover el 75% de estos anticuerpos irregulares altos, ¿sí? De 6 a 8 semanas. Se va a reponer con albúmina y gamma globulina. ¿Sí? Mientras tanto hay que mantener buenos niveles de albúmina y de inmunoglobulina de tipo G. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? La albúmina alta, un valor normal, para que también la mamá
no tenga problemas ella. Hay que cuidar al bebé, hay que tratar de que el bebé nazca, pero también no hay que matar a la mamá. Sí, hay que reponerle albúmina, factores de coagulación, sí, hay que dar una buena alimentación, inmunoglobulinas por si viene alguna enfermedad, ella estando embarazada. Y tampoco dejarla débil para que el bebé nazca, porque no tiene sentido, ¿sí? La plasmaféresis es un tratamiento a una mamá que tiene anticuerpos maternos muy alto, de título muy alto, pero no es lo más recomendable. ¿Sí? A veces depende de la semana que estén, ven si o no sacan el bebé, ¿sí? Pero puede pasar. ¿Cómo se obtiene o qué se hace en el análisis de líquido amniótico? Sí, eso más que nada para leer los valores de bilirrubina, para leer los anticuerpos elevados en madres aloinmunizadas, ¿sí? Para ver si hay titulación alta o no. Pero este estudio puede ocasionar hemorragia feto-materna. ¿Sí? La hemorragia feto-materna es muy, muy grave para la madre y para el bebé. Ecografía Doppler, dijimos que es la que medía las velocidades sanguíneas, velocidad máxima de arteria media central, velocidad máxima sistólica, ¿sí? 1,5 más que la media, y el mayor minuto cardíaco, que es lo que te produce, o puedes ver, la anemia fetal. Transfusión intrauterina, es el que combate la anemia, menor o igual al 30%, sí o sí se realiza antes de la semana 20, después de la semana 20, por la posición del feto, es imposible hacer la amniocentesis. ¿Sí? Se puede hacer a través de 2 vías, intraperitoneal o vascular. ¿Sí? La vascular es la mejor, pero es la más problemática a la hora de llegar a la parte vascular. ¿Cuándo hay que hacer una transfusión intrauterina? Siempre, siempre, siempre la unidad de glóbulos rojos debe ser cero negativo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Por qué siempre cero negativo? Porque no tiene antígenos, entonces no le estarías pasando un antígeno. Tiene antígenos del padre, el bebé. Claro, pero vos no dijiste por qué es cero negativo, o sea, entonces porque no tiene antígenos el cero. Entonces no le estás pasando un antígeno que no sabes si tiene o no. Ah, ahora sí está. Ahí muy bien. Bien mirado. Te quise explicar. Sí. Se le pasa cero negativo porque también no conocemos los antígenos que tiene el bebé. Porque si yo le paso sangre B y creyendo que la madre es B, como es B la madre y el papá es B, no, si es B y B no puede dar B. Pero si le paso sangre B y el bebé tiene antígeno A, le puede perjudicar. ¿Sí? Porque la madre hay que ver. También si tiene anticuerpos. ¿Sí? Por eso siempre para prevenir esa incompatibilidad, cero negativo. En transfusión intrauterina, cero negativo. ¿Sí? Compatibles con la madre. Que no tenga ningún anticuerpo irregular. ¿Sí? Fíjense que tenga sin antígenos correspondientes a los anticuerpos maternos. Guarda que la madre puede tener un anti-Kel y si yo le quiero pasar un Kel, no va a ser incompatible. Por eso se le saca una muestra a la madre y se le hace una compatibilidad de una unidad de glóbulo rojo igual que si fuéramos a transfundir a ella. ¿Sí? ¿Cómo debe ser esa unidad de glóbulos rojos? Fresca. ¿Sí? No más de 72 horas, 96 horas de extracción para mayor nivel de hemoglobina, ¿sí? Que es la que transporta oxígeno, sin plasma y sin glóbulos blancos. ¿Sí? ¿Cómo hago sin plasma y sin glóbulos blancos? Tiene que ser lavada, sacar todo el sobrenaviente de plasma,
y sin glóbulos blancos se le hace a leucorreducción. ¿Sí? ¿Para qué? Prevenimos la leucorreducción, prevenimos el citomegalovirus, ¿sí? Una alopumización HLA y también irradiada para prevenir la enfermedad Injertus versus huésped. Fíjense que también se selecciona la unidad que no tenga mayor, ¿sí? Para evitar una sobrecarga del bebé, el hematocrito de la unidad tiene que ser del 75 al 85% de hematocrito. Más del 85% de glóbulos rojos, el porcentaje de glóbulos rojos de esa unidad no se va a usar porque puede producir sobrecarga en el feto. Hay un cálculo más o menos de cómo se calcula como la cantidad para transfundir, pero que yo quiero que sepan que cuando vamos a hacer una transfusión intrauterina, esa unidad tiene que ser filtrada e irradiada y fresca. Y cero negativo. Transfusión intrauterina. Anótenlo, transfusión intrauterina, cero negativo, compatible con la madre, irradiada y filtrada y fresca. ¿Qué ventajas tiene esta transfusión intrauterina? Va a permitir que la gestación llegue a término, los pulmones e hígado del feto van a madurar, va a reducir la necesidad de sanguíneo transfusión luego del nacimiento, las transfusiones van a inhibir la eritropoyesis, ¿sí? Va a reducir la cantidad de hemólisis y en conjunto la sobrevida es del 74% de fetos hidrópicos y el 94% de fetos no hidrópicos. ¿Sí? En semana 37-38 sin inconvenientes, ¿sí? Va a haber menos hidropesia fetal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los bebés no van a nacer inflados, ¿sí? Sin edema o sin retención de líquidos. Bien, ¿qué es la exsanguinotransfusión? Es una técnica que se le hace al recién nacido. Ya separamos dos cosas. Feto o bebé dentro de la panza, transfusión intrauterina. Exsanguinotransfusión, recién nacido. Ya cuando está fuera de la mamá. ¿Qué hace la exsanguinotransfusión? Va a corregir la anemia. Va a eliminar los glóbulos rojos sensibilizados. Va a sacar o descartar las inmunoglobulinas libres y va a bajar la cantidad de bilirrubina. ¿Cómo se hace la exsanguinotransfusión? Es uniendo glóbulos rojos y plasma. Se hace sangre reconstituida. Glóbulos rojos de las mismas características de la transfusión intrauterina, frescos, filtrados e irradiados, y el plasma fresco compatible con el recién nacido. ¿Sí? El crío a veces se usa poco, pero en este caso el glóbulo rojo se va a unir en una bolsa de transferencia filtrado y irradiado con el plasma que sea compatible con el recién nacido. Supongamos, mamá cero negativo, bebé A positivo. ¿Sí? ¿Cuál es la causante de la anemia hemolítica por anticuerpos? ¿Cuál es la causante de la enfermedad hemolítica del recién nacido? Si la mamá es cero negativo y el bebé es A positivo. El RH. El RH, Bien. profe. ¿Solamente el RH? Y el ABO también. También hago. Acá hay doble incompatibilidad. Hay incompatibilidad ABO y incompatibilidad RH. ¿Sí? En este caso, si tengo que hacer una exsanguinotransfusión, tengo que hacer sangre reconstituida. ¿Qué glóbulos rojos de qué grupos sanguíneos vamos a elegir? Bebé A positivo, mamá cero negativo. Cero negativo.
¿El positivo? ¿El del ¿Solo bebé? cero negativo? ¿Cero positivo? Si yo pongo cero positivo, ¿le pasará algo al bebé? ¿De qué va a depender el cero positivo? No, no pasa nada. No, no pasaría nada. No pasa nada, pero hay algo que no debe tener la madre para que podamos usar ese cero positivo. Que todavía están en circulación en la sangre periférica del bebé. Que no haya estado sensibilizada. ¿De qué especificidad? Del anti-A. No, Anti-D. No, que tenga una el IgG. anti-D. Que no tenga, sí, la IgG va a tener por culpa de este anti-D. Si la mamá no tiene anti-D, podemos usar el cero positivo. Pero siempre vamos a usar el cero negativo. ¿Se puede? Sí, se puede. Si no se puede, va a depender si la mamá o no tiene panel positivo. Si tiene panel positivo y tiene un anti-D, no, porque si ya el bebé dentro de su circulación tiene anti-D en circulación y yo quiero sacarlo, como dice ahí, ¿sí? Los antígenos, la IgG que están libres de especificidad anti-D, si le paso glóbulos rojos D, va a aglutinar de vuelta, me va a hacer más hemólisis. Por eso va a depender de si la madre o no está sensibilizada. ¿Exacto? ¿Y el plasma de qué grupo es? Profe, una pregunta. O sea que Sí, aunque claro. el bebé ya haya nacido, también se tiene en cuenta a la mamá. Sí, O porque sea, va a depender si la madre o no tiene anticuerpo irregular. Porque vamos a suponer que todo lo que le pasó al bebé para llegar a la sanguíneo transfusión es por los antígenos también de los anticuerpos de la madre, que están en circulación del bebé. ¿Sí? La sanguíneo transfusión, ahora van a ver lo que es, y lo van a entender. Por eso, nosotros para hacer una sanguíneo transfusión, tenemos que hacer sangre reconstituida. Glóbulos rojos y plasma. Glóbulos rojos dijimos cero negativo y cero positivo. Cero positivo siempre y cuando la mamá no tenga anti-D. ¿Sí? ¿Y el plasma fresco de qué grupo tiene que ser? Si el bebé es A. AB o A. Bien, AB o A. ¿Positivo o negativo? No, no ambos. Ambos, muy bien. El RH Ambos. no interesa. ¿Estamos? Bien, glóbulos rojos. En la misma especificidad que la transfusión intrauterina, filtrado, irradiado y frescos. Y el plasma fresco compatible con el recién nacido. ¿Qué va a hacer la transfusión? Va a remover 1 o 2 volúmenes sanguíneos del recién nacido. Si removemos 2 volúmenes, vamos a sacar el 90% de glóbulos afectados. Si es un volumen, el 70%. ¿Sí? Y un 30% de bilirrubina total. La transfusión, chicos, se hace a través de una sangre periférica o del cordón umbilical, el recién nacido. Se le saca toda la sangre que tiene y se le repone sangre nueva. Porque toda la sangre que tiene en su circulación va a estar hemolítica. Va a haber bilirrubina alta. Va a haber glóbulos rojos sensibilizados. Va a estar anémico. Va a haber cantidad de inmunoglobulinas de anticuerpos de la madre, ¿sí? Que son los que ocasionan eso. Esa sangre se saca y se pone este cero negativo con el plasma AB o A. ¿Se entendió? ¿Para qué se hace esto? Se va a hacer siempre y cuando la bilirrubina sea mayor a 17 miligramos por decilitro. ¿Sí? O si aumenta 1 miligramos decilitro por hora y va aumentando la anemia. Ahí es cuando el médico te va a decir, mirá, tengo un recién nacido con un directo positivo, mamá cero negativo, el bebé A positivo,
Vamos a hacer una sanguinotransfusión porque la bilirrubina me pasó, está llegando a los 17 miligramos por decilitro. No quiero que aumente esta bilirrubina. Ok, nosotros sabemos que hay que tener en cuenta el anticuerpo de la madre, seronegativo. Si no tiene anti-D, se hace la sangre reconstituida seropositivo o seronegativo. Si no, sangre seronegativa. Cuando hacemos esta sanguinotransfusión, ¿qué hace? O sea, sí, lo hacemos, buenísimo, pero ¿qué hace esta sanguinotransfusión? Como va a remover toda la bilirrubina indirecta que está circulando en el bebé, como no tiene el hígado maduro, no va a conjugar esa bilirrubina. Esa bilirrubina va a llegar a la cabeza, esa bilirrubina alta, llega a la cabeza y produce el kernicterus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica del bebé tampoco está del todo reproducida, del todo madura, y eso produce enfermedades en el sistema nervioso central, como el kernicterus, que es una encefalopatía neonatal. ¿Se entendió? Bilirrubina alta. Si yo no la saco a esa bilirrubina alta a través de una sanguinotransfusión, alta cuando es mayor a 17 gramos sobre decilitros, miligramos. Ese valor, acuérdense que es pregunta de final. ¿Sí? Bilirrubina mayor, 17 miligramos sobre decilitros, si es alta, si no se saca, el bebé puede producir kernicterus, ¿sí? Que es una encefalopatía neonatal, ¿sí? Que ataca el sistema nervioso central y puede llegar hasta la muerte fetal o problemas en el sistema nervioso central el resto de su vida. Profe, una pregunta. En la diapositiva anterior, arriba de bilirrubina mayor de 17 miligramos, o sea, ¿sería si el bebé está anémico? ¿Qué significa eso? 1 miligramo decilitro por hora. También, sí, 1 miligramo sobre decilitro por hora se aumenta 1 miligramo por hora, o si aumenta también la anemia. Porque la anemia va a aumentar porque hay hemólisis. Si hay más hemólisis, hay más bilirrubina. Viene todo de la mano. Y la sanguinotransfusión corregía la anemia. Le estamos pasando glóbulos rojos no sensibilizados, glóbulos rojos con buen transporte de oxígeno. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo no hago esta sanguinotransfusión porque tiene una bilirrubina alta y sigue aumentando, como la barrera hematoencefálica no va a estar madura, ¿sí? Esta bilirrubina atraviesa, porque tiene mayor permeabilidad, y causa este daño. ¿Sí? ¿Qué secuelas deja? Anomalías en el tono muscular, ataxia, que es el tema del equilibrio, trastornos motores, déficit intelectual, alteración del carácter, alteraciones sensoriales, visuales, sordera, ¿sí? Lo que es ceguera y sordera. ¿Sí? Fíjense que el 50-75% de los niños con ictericia nuclear mueren. ¿Sí? Y después está la fototerapia y la albuminoterapia, que también disminuye los valores de bilirrubina a través de la lámpara fluorescente. ¿Sí? A veces, cuando hay una incompatibilidad o la enfermedad múltiple del recién nacido, va a depender de los valores de bilirrubina. Si con una fototerapia o luminoterapia esos valores de bilirrubina se van, o en el sol, viste que decían poner el bebé en el sol, si esos valores de bilirrubina se van, no vamos a tener problema en el sistema nervioso central. Si no vamos a llegar al kernicterus. Pero si no se trata, por más que sea incompatibilidad ABO, y la bilirrubina llega a 17 miligramos sobre decilitros, vamos a ir a la sanguinotransfusión. ¿Sí? Primero vamos con lo más bajo. Fototerapia, luminoterapia, albuminoterapia. Si eso no funciona, vamos a ir a la sanguinotransfusión.
Fíjense que creo que yo subí un video de cómo se hace una sanguinotransfusión. Es todo monitoreado, lo hace el neonatólogo, nosotros lo único que hacemos es llevar la sangre reconstituida y a través de una vía del cordón umbilical, ¿sí? Recolecta sangre del bebé, pasa sangre buena. Recolecta sangre mala del bebé, pasa sangre buena. Es todo un circuito, hasta los 2 volúmenes que descartan el 90% de estos glóbulos rojos y antígenos y bilirrubina que está elevada. Bueno, vamos a dejar acá porque después viene trombocitopenia alopenia neonatal y yo sé que enfermedad hemolítica del recién nacido es muchísimo. ¿Alguna pregunta? Vayan leyendo para la clase que viene de vuelta, enfermedad hemolítica del recién nacido y lo que es trombocitopenia neonatal aloinmune. ¿Sí? Sí. Profe, yo le iba a preguntar, en realidad por curiosidad, siempre cuando los chicos nacen así con la bilirrubina alta, ¿tiene que ver con estas tipo de incompatibilidades o puede ser por otra cosa que nada tenga que ver con esto? Puede haber también algún factor, por ejemplo, genético de insuficiencias hepáticas o algo de eso, de la madre, de heredado del padre, algo genético, pero el 90%, sí, la gran parte de las veces por incompatibilidad o RH, KEL u otro tipo de anticuerpos irregulares. Sí, va a depender siempre, si es grave o no, depende de la bilirrubina, de los anticuerpos de la madre, pero sí. Claro, porque a mí me pasó con mi hija más grande y terminó en lámpara, pero siempre me llamó la atención que por qué razón podría haber pasado. No tenemos esa incompatibilidad, yo de hecho soy RH positivo, pero digo, a lo mejor tengo alguno de los dos, algún anticuerpo irregular o algo de eso por la razón que haya... Puede ser. ¿Y el papá qué grupo es? O positivo, y yo A ¿Y vos positivo. sos? A positivo. Bueno, soy incompatible. Debe haber sido por ABO. Por ABO, incompatibilidad ABO. Bueno, todos los días aprendo algo nuevo, la verdad que no lo sabía. ¿Por qué? Vamos a suponer, él es O positivo, ¿sí? Después, vos sos A, sí, ya hay una incompatibilidad. Él con vos es compatible, pero vos con él no sos compatible. Y el bebé, si vamos a la parte genética, puede tener más genes tuyos que de él, ¿sí? Y puede atacar o puede fabricar, vos tenés anti-A, anti-B en circulación. Y puede tener dando vuelta acá arriba, algún familiar que tenga glóbulos B. Eso es todo genético. Por eso en hemoterapia hay genética, pero no llegamos con el tiempo. Pero puede haber un anticuerpo irregular o del RH. No del RH, del grupo ABO. Claro, pero está bueno, ¿Sí? está bueno saber todos estos datos. Sí, Pero es muy leve. Claro, con la segunda me pasó lo mismo, pero no llegó a lámpara, digamos. Eso de ponerlo al sol funcionó, la controlaron y está. Pero me llamó la atención por eso, están buenos los datos. Exacto. Bien. Chicos, clase que viene vamos a repasar de vuelta lo que es enfermedad hemolítica del recién nacido, los puntos más importantes, y vamos a hablar de transfusión intrauterina, no transfusión intrauterina, trombocitopenia neonatal aloinmune, que es muy parecido a esto, pero en el tema de las plaquetas. Y la semana que viene ya vamos a hablar de lo que es un poco más el sistema HLA, ¿sí? Refractaridad plaquetaria. Y la otra semana, seguro veamos de lo que es un poco de aféresis. Y después ya volvemos a todo lo del principio del cuatrimestre para repasar antes del parcial. Porque ya la semana que viene ya es la última semana del mes. Y cuando nos queremos acordar, sí. La idea es semana del
11, 14, 18 y 21, hacer todo repaso de todos los temas. ¿Sí? Dijimos 11, 14, 18 y 21 repaso. Indicación transfuncional, sistema de complemento, todo lo que vimos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Bueno, léanlo. Sí, yo estoy hablando muy por encima. En todo esto igual lo van a volver a dar en EMO 3. Esto es una base. EMO 3 va a ser un poco más específico de lo que es programática del recién nacido. Van a estar hablando un poco más de lo que es las reacciones post-transfusional y demás. Pero vayan leyendo y viendo y no se vuelvan locos porque sé que es mucho tema. Yo voy a recalcar todo lo que voy a dar y vamos a dar en el final y en el parcial, ¿sí? ¿Estamos? Nos vemos el jueves. Gracias. Gracias, profe. Gracias, chao. Hasta luego. Chicos, nos Gracias, vemos. profe. Chau, chau.